me gustaría preguntarle qué piensa usted de la convulsión que se está viendo ahora en Centroamérica particularmente, ¿verdad? Tenemos en El Salvador a Bukele diciendo que es el dictador del mundo mundial. Tenemos a Juan Orlando en Honduras con serios lazos al narcotráfico, y ahora tenemos, por ejemplo, en Nicaragua la condición de Daniel Ortega. Me gustaría preguntar, empezar, porque tal vez es lo más reciente, ¿cómo clasifica usted la situación de Nicaragua actualmente? Bueno, claramente en Nicaragua hay un gobierno autoritario que se ha convertido en una dictadura, un gobierno que persigue a sus opositores, los encarcela, que reprime violentamente manifestaciones estudiantiles, y esas son cosas que nosotros no podemos avalar. Yo lo he dicho claramente. El gobierno de Daniel Ortega ha roto con los principios básicos del proceso democrático, porque no puede ser democrática una elección donde todos los opositores, y cuando digo todos, son todos, desde los de izquierda hasta los de derecha, ¿verdad? De todo el espectro político, están encarcelados o han tenido que huir del país para no terminar encarcelados. Probablemente si yo viviera en Nicaragua, pues sería parte también de esos presos políticos, porque nosotros estamos convencidos de que las luchas sociales hay que darlas en el marco del proceso democrático. Entonces, lo que se vive en Nicaragua es muy preocupante por el deterioro claro de la democracia y por la instauración de un gobierno que cada vez se parece más a la dictadura de Somoza, y eso es muy triste, porque el pueblo de Nicaragua luchó y muchos costarricenses apoyamos esa lucha para construir una verdadera democracia en Nicaragua, que es un poco la paradoja o lo triste de todo lo que está pasando en Centroamérica, ¿no? En Centroamérica tenemos estados que permitieron desde los tiempos de la independencia que crecieran grandes desigualdades, o sea, que nunca lograron construir un estado nacional que respetara la ciudadanía, estados militarizados o con constantes golpes de estado, con 12 familias o 10 familias o 8 familias que monopolizaban todo, manteniendo a la inmensa mayoría de la población en condiciones de pobreza. En los años 90, con los acuerdos de paz, existió la esperanza de que se iba a lograr democratizar Centroamérica. Y lo que estamos viviendo hoy es pues los resultados desiguales de ese proceso, donde muchos de esos procesos de democratización no cuajaron, no se logró constituir estados nacionales que garanticen la ciudadanía a las grandes mayorías de sus poblaciones. Y entonces vemos síntomas de deterioro en Nicaragua, pero como vos bien decís, también en Honduras, donde está más cerca de un narcoestado, efectivamente, un estado fallido, con golpes de estado, elecciones fraudulentas, o la situación en El Salvador, donde también el gobierno de Bukele viene siguiendo un giro autoritario, que a mí me llama la atención la doble moral de algunos analistas que señalan lo que pasa en unos países, pero no en otros. Entonces yo creo que ustedes bien hacen en plantear todo el cuadro. La situación en Guatemala no está tan lejos. Entonces, yo creo que la reflexión que nosotros tenemos que hacer, pues obviamente, además de alzar la voz y denunciar las violaciones a los derechos humanos, pero en todos los casos, no solo en algunos, no solo cuando nos conviene, es qué ha hecho distinto a Costa Rica, y si estamos haciendo lo suficiente para evitar que Costa Rica termine así. Porque esa es la reflexión importante. O sea, ¿por qué Costa Rica no siguió esos mismos pasos de la guerra civil interminable y de las matanzas interminables? Porque aquí se construyó un pacto social. O sea, mal que bien, o sea, obviamente aquí también ha habido de esas 12 familias y esos latifundistas que querían, pero en algún momento se logró construir un acuerdo mínimo, donde se dijo, bueno, vamos a tratar de construir una sociedad donde todos quepan, donde todos tengan su partecita de manera que podamos vivir en paz. Y eso era la diferencia de Costa Rica con estos países, hermanos. Entonces, a mí lo que me desvela, además obviamente de la preocupación de los abusos que se están dando en todos esos países, a mí lo que me desvela es que no sigamos cometiendo los errores que podrían hacer a Costa Rica parecerse cada vez más a esos países, al crecer las desigualdades. Hoy tenemos una estadística que es vergonzosa, que yo veo que los candidatos no hablan de eso, pero debería ser el principal tema de discusión, que es que hoy Costa Rica está entre los 10
según algunos criterios, pero está entre los países 10 o por ahí más desiguales del mundo. Cuando más bien lo que nos diferenció de esas naciones hermanas es que logramos construir una sociedad un poquito menos injusta. No vamos a decir que era perfecta ni nada, porque toda esa fantasía del pasado, no, yo no me apunto con eso, pero un poquito menos injusta. Y hoy estamos perdiendo eso. Entonces, la principal reflexión es vernos en ese espejo centroamericano para no repetir esos errores. Totalmente. Hay tal vez como una disonancia, tal vez porque yo he escuchado que su comentario sobre Nicaragua, pero a veces siento que el Frente Amplio como partido no necesariamente se declara tan opositor a algunos regímenes. En especial me refiero a que hoy ustedes siguen aliados al Foro de Sao Paulo, el cual tan reciente como el 8 de noviembre hicieron un comunicado oficial ligando un saludo a Daniel Ortega y legitimizando su elección. Entonces ahí uno encuentra como ciertas disonancias, ¿verdad?, entre lo que a veces usted se refiere públicamente, pero como partido continúan aliados a ciertos foros, me refiero en específico al Foro de Sao Paulo, en el cual ciertos gobiernos autoritarios siguen siendo parte de. En un gobierno del Frente Amplio, ¿qué tan cercanos seríamos a una organización como esta? Y viendo que ahora Nicaragua, podríamos decir, oficialmente está convertido en un régimen autoritario, ¿se distanciarían ustedes de un foro como el Foro de Sao Paulo? A ver, tal vez lo primero decir que la participación en el Foro de Sao Paulo es un foro donde confluyen partidos progresistas y de izquierda de América Latina, sí, muchos. Pero no significa apoyar, o sea, participar ahí, escuchar, dialogar, deliberar, no significa apoyar ni los pronunciamientos que esos que mencionas, ni las acciones de gobiernos determinados, ¿verdad? Eso es importante. Es un foro internacional donde hay partidos de toda América Latina que participan, que discuten, pero no significa compartir las políticas de estos gobiernos. Por ejemplo, nosotros hemos sido claros en el tema de Nicaragua y otros gobiernos que han dado giros autoritarios de rechazar eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que entender la diferencia de lo que está pasando hoy en Nicaragua con el proceso con el autoritarismo, la represión de Daniel Ortega y el proceso histórico de Nicaragua, ¿no? El Frente Amplio, que es una confluencia de muchas corrientes progresistas, de izquierda, ecologistas, de grupos sociales. Hay muchas personas que en la década de los 70s y los 80s respaldaron la lucha contra la dictadura de Somoza y que respaldaron lo que representó en ese momento la victoria del Frente Sandinista como una oportunidad de democratización del hermano país del norte, de mayor igualdad, mayor justicia social. Entonces, una cosa es recordar esa historia, que no deberíamos olvidar, y otra cosa es casarse o avalar las arbitrariedades de Daniel Ortega. En tercer lugar, la política exterior de Costa Rica tiene principios muy claros que el Frente Amplio respalda y respeta. La política exterior de Costa Rica se ha basado siempre en el respeto y la promoción de los organismos multilaterales, de Naciones Unidas y los del sistema interamericano. Se ha basado siempre en el respeto a los derechos humanos, es decir, nosotros tenemos la credibilidad y la autoridad moral para hablarle a cualquier gobierno y denunciar las violaciones a los derechos humanos de cualquier gobierno. Tener relaciones con un país, porque esa es la otra cosa que nos preguntan, pero ustedes romperían relaciones con todos los gobiernos. Bueno, es que tener relaciones con un país no significa avalar las políticas de ese gobierno. O sea, si empezamos a hacer la lista de todos los países con que Costa Rica tiene relaciones diplomáticas, nos vamos a encontrar en casi todos situaciones que a veces no se sacan a la luz pública, que son inaceptables desde nuestro concepto de democracia y desde la óptica de los derechos humanos, ¿verdad? Podemos empezar por Nicaragua, pero póngame cualquier otro país con el que tenemos relaciones y vamos a encontrar situaciones así. China podría ser otro. Bueno, no vayamos más lejos. En Estados Unidos es legal la pena de muerte y nosotros rechazamos la pena de muerte, por decir algo, ¿no? Entonces, tener relaciones con un país no significa avalar
o defender las políticas de los gobiernos de ese país. Nosotros tenemos que tener relaciones con todos los países latinoamericanos, somos pueblos hermanos, hay intereses comunes en el comercio, en la migración, pero eso jamás va a significar avalar prácticas antidemocráticas o violaciones a los derechos humanos. Pero en este caso, ¿ustedes considerarían o no alejarse del Foro de Sao Paulo, viendo que ahora hay por lo menos Venezuela y Nicaragua que son parte del foro y que sí son gobiernos autoritarios y que van en contra, digamos, por ejemplo, del Grupo Lima, que son dos grupos contrarios, ¿verdad? Y que es cierto que no tener relaciones con un país no significa avalarlo, 100% de acuerdo en eso, pero no son todos los países que forman parte de estos grupos de consenso, ¿verdad? Entonces, repito mi pregunta, como usted vería ahora que se está transformando, como dice la historia, históricamente el Frente Sandinista, ¿verdad? Se enfrentan a Somoza y hay todas las cosas, pero hoy es diferente la situación. Viendo este punto de giro, ¿usted consideraría un alejamiento o seguiríamos todavía así? Porque una vez que el Frente Amplio entrara al poder, por decirlo así, nuestra relación con el foro sería mucho más directa que un candidato en la asamblea, un diputado en la asamblea, ¿verdad? Siendo parte del mismo. El Frente Amplio ya está alejado, ya nos hemos alejado de posturas o de pronunciamientos que avalen gobiernos que no siguen los principios democráticos. A mí me parece, por ejemplo, que hay posturas mucho más cercanas, como por ejemplo la que sostuvo en su momento el Frente Amplio de Uruguay, o la que sostiene hoy el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que sin promover, digamos, el injerencismo o los bloqueos o las salidas diplomáticas a las crisis de estos países, también mantiene una postura más crítica, más de promover el diálogo que de casarse con un gobierno que está haciendo mal las cosas, ¿no? Esa es la línea que comparto, digamos. Yo comparto, si tuviera que alinearme si tuviera que alinearme con algún líder o gobierno latinoamericano, creo que ha sido muy acertada la postura que sostuvo el Frente Amplio de Uruguay, por ejemplo, que fue muy crítico, que está en el Foro de Sao Paulo, pero fue muy crítico y siempre fue muy crítico de las conductas autoritarias o los mismos pronunciamientos del expresidente Lula da Silva, que le dice recientemente a Daniel Ortega, no renuncies a la democracia, no te alejes de la democracia. Me parece que esos son enfoques más acertados. Entonces, por supuesto que sí habría un distanciamiento, que ya lo hay, de cualquier postura complaciente o que busque aplaudir políticas autoritarias, porque nosotros realmente creemos en el Frente Amplio que la democracia es el camino. O sea, la democracia no es un medio que usas cuando te conviene y cuando no te conviene no. Cuando llegas al poder te olvidas de la democracia. No, nosotros creemos que la democracia es el único camino para lograr transformaciones sociales y construir una sociedad más justa. Y esta convicción de que la democracia no es un medio, sino que es también un derecho fundamental de la ciudadanía y el único camino legítimo, nos distancia automáticamente de cualquier gobierno, podría ser cualquier otro, que adopte posturas autoritarias. Y mientras más autoritario sea ese gobierno, más distanciados estaremos. Don José María, tal vez en el caso específico de Venezuela.